Buenos días, Padre Ovidio, qué gusto saludarlo. Luego de que hemos iniciado ya esta 23ª semana del tiempo ordinario con un evangelio que ha estado, Padre, candente, podríamos decir, porque toca un tema muy esencial en la familia. Qué gusto saludarlo, Padre. Gracias, Eddie. Acordate, tiempo durante el año. Tiempo durante el año, sí. Ya la gente lo corrige a uno también. Qué bueno, para que veamos las cosas de otra manera. Hoy al recordar a todos estos que nos esperan en las plataformas, en la radio, en la FM, en la M, gracias por el tiempo que se toman para que compartamos estas sencillas respuestas a sus inquietudes. Quiero faltar a la modestia. Ese templo de Madre Teresa, allá en la parroquia Nuestra Señora de la Visitación, en Nueva Suyapa, su servidor, en mi tiempo la construimos. Y todavía la Madre Teresa no había sido ni anunciada en la beatificación. Así nos adelantamos, como los de Maximiliano Kolbe, como Señor Romero, el templo que está en la ¿cuál es? Centroamérica Este, creo, oeste, creo. Ellos se adelantaron muchos años, muchas décadas a ponerle el nombre de Monseñor Romero, ¿verdad? Lo mismo su servidor. Ella todavía ni se daba el precedente para la beatificación, eso hace 20 años, y ella fue canonizada hace 5 años, ¿sí? Un 5 de septiembre. Padre, bien. ¿Nos puede sacar carita? Porque usted, según conocemos la historia, fue chofer de Madre Teresa cuando estuvo por aquí. Sí, mediodía, de las 8 a las 12, ¿verdad? La llevamos al seminario mayor y después a la basílica, que no está como estaba ahora, ¿verdad? Está un poquito descuidada, pero ahí se hizo una hora santa y ella estuvo ahí acompañándonos en la celebración. No recuerdo quién era el párroco de Suyapa en aquel momento, pero la basílica estaba un poquito descuidadita, ¿verdad? Ahí se celebró por el tamaño y por la cantidad de gente que se hizo presente ahí. Ahí estuvimos, la llevamos al seminario mayor, les contaba la anécdota que ella solo dijo 3 frases a los seminaristas: amen su sacerdocio, amen a los pobres. ¿Cuál fue la otra que dijo? 3 frases bien impactantes. El predicador ese día se retiró, dice: ¿para qué voy a decir más? Esta señora lo ha dicho todo. Era un predicador mexicano, por cierto, que estaba por una semana en el seminario y fuimos un día jueves, ¿verdad? Por la mañana. Y dijo esas 3 frases, no recuerdo la tercera, ya los años no pasan en vano. Eso hace mucho tiempo, hace que 18 años que pasó eso, ¿verdad? Ya había nacido él. Así es, Padre Ovidio. Vamos a dar inicio a la reflexión dominical, porque en este tiempo durante el año, que ya vamos en la semana 23, el Señor nos pide la radicalidad del seguimiento. Así es. El que ama más a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Es una versión, hay varias versiones, ¿verdad? Creo que pongámoslo en el marco referencial del credo histórico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Creo que para mí ahí está la clave, ¿verdad? Él pide anteponer todo amor humano, apego a los bienes, para estar plenamente con Él. Y, claro, el radical, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Claro, ese contexto de cruz hay que comprenderlo. Una comunidad pequeña, sabiendo que la cruz era la pena de muerte que el Imperio Romano les imponía a los pueblos sometidos por él. Por eso Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos dice: predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los paganos, para nosotros es sabiduría de Dios. Dios elige lo necio, lo débil, para confundir al sabio y al fuerte. Entonces, comprender esa dimensión de cruz, ¿verdad? En el contexto que se dice, que era el patíbulo de la muerte para todos los condenados, como le pasó a Jesús. Jesús fue condenado con la pena de muerte de su tiempo. Pues bien, nos dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo.
Negarse a sí mismo no es dejar de ser uno mismo, es identificarse plenamente con su maestro. La cruz, que no es para resignados, derrotados, amargados, frustrados, no. Es para aquellos que la abrazan en la victoria del resucitado. Pablo es un apasionado por Cristo, apasionado con ese Cristo total, con el Cristo del sufrimiento y el Cristo victorioso. Por eso nos da aquella frase que repetimos continuamente, aquel versículo 20 del capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Ahí es clave eso. Y en esa misma carta, en el capítulo 3 nos dice, hay algunos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Y eso que nuestros oyentes nos comprendan, la pena de muerte era la cruz en aquel momento. Entonces, hablar de cruz, por eso Pedro, recordarás cuando hizo su confesión de fe, y Cristo le dice, subiré a Jerusalén, seré juzgado por el Sanedrín, por los sumos sacerdotes y moriré en una cruz. Pedro se escandalizó, pues, y Pedro va a reprender a Jesús. ¿Cómo te va a pasar eso? ¿Cómo una divinidad va a ser crucificada? Había profesado, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo el Hijo de Dios, una divinidad, va a ser crucificada? Claro, Pedro tenía en mente que era pena de muerte. Y en la mente de Pedro estaba un reinado económico, político y social. Eso es. Por eso Jesús va a reprender a Pedro también, lo va a poner en medio de los 11 y le va a decir, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Claro, si Pedro hubiera sido hondureño, él tira la toalla, pero no a los hondureños, ¿verdad? Sí, Padre Ovidio, qué importante ir descubriendo esto y cómo el Señor nos va llamando a través de su palabra. Recuerden a todos los que nos escuchan a través de la radio, los que nos siguen a través de la televisión o las plataformas digitales, ustedes nos pueden llamar al 2257-1953. También nos pueden escribir a través de las redes sociales. De hecho, ya saludamos al Padre Bernardino Lazo, que nos está siguiendo a través del Facebook, María Sagrario Aguilar, Rosa Mendoza, que también le manda saludos, igual que Mario Sánchez, Nina Biancospino, Agustina Sánchez, Fanny Murillo, muchos que le están siguiendo a través de las redes sociales. Padre Ovidio, esta radicalidad que nos habla el Evangelio, lo mirábamos ayer muy palpable en San Juan Pablo I, a quien ya la Iglesia reconoce como beato, que es el Papa de la sonrisa, y muchos Papa de la humildad también. De la humildad y la sonrisa, así lo cualificó. Y nos alegra que ha habido mucha especulación sobre su muerte. Hablaron sus sobrinos negando abiertamente un atentado contra él. No, eso no se dio, y murió de infarto, ¿verdad? Muchas fábulas, muchas leyendas se cocinan detrás de estos acontecimientos, penosamente porque son personas mediáticas, ¿no?, que están ahí presentes y que son figuras mundiales. Pero me gustó que habló un sobrino para un medio de comunicación, habló la religiosa que lo asistía, que le servía su té, su comida, y habló abiertamente de que eso no se dio, ¿verdad? Porque a veces se han escrito hasta libros especulando, y sabéis que una mentira tantas veces repetida se queda como una verdad en el ambiente. Lastimosamente, así es, no tenemos filtros para ponernos filtros en los oídos para no dejar colar las noticias falsas, los fake news que se habla hoy, ¿verdad? Bien, la radicalidad del seguimiento. Ustedes notan que en las iglesias no católicas el signo de la cruz no es parte de su identidad. Yo por lo menos en las tantas que conozco solo veo la de Bautista de la Colonia América, que tiene una hermosa cruz, ¿verdad?, en un pedestal llamativo, porque para los evangélicos sigue siendo la cruz una ignominia. ¿Que por qué pasó eso? Eso estaba en el proyecto de Dios, pues. Cuando uno ve los textos del profeta Isaías, los cánticos del siervo, capítulos 42, 43 y 57, si no me equivoco, nos habla de sus heridas, nos han curado, él irá, no vociferará, lo iban a escupir en la cara, las expresiones propias de la Biblia, ¿no? La manera de humillar a las personas, como lo está haciendo ese bárbaro
el dictador de Nicaragua exhibiendo, porque no cabe otra expresión, a los prisioneros políticos, ¿verdad? En un estado de calamidad, de veras, desnutridos, en una situación penosa, de veras. Eso nunca, ni Somoza lo hizo, ¿verdad? Incluso un obispo, yo no sé si es una noticia falsa, lloraba que a unos jóvenes de pastoral juvenil en esa misma cárcel les habían sacado las uñas de las manos. Es parte de la crueldad. Ponen la energía, la luz toda la noche para que no duerman, según lo que describe así prensa, de las cosas groseras que pasan en el Chipote, que es una cárcel para prisioneros políticos. Y eso le está pasando a los socios sacerdotes que están allá, ¿verdad? Sufriendo, no les permiten pasar comida, nada de mensajes, lastimosamente, pero eso, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? A veces bromeaba con lo que decía Monseñor Santos, le dice el padre Felipe, platicando de alguien que se tiraba la arenga política y nos ignoraba a nosotros, católicos. ¿Le podemos desear la muerte a alguien, Monseñor? No, hijo, pero sí la vida eterna. Hay que desearle la... Qué curiosa frase de Monseñor Enrique Santos. Él decía, con este oído ya no oigo y con el otro ya no quiero oír. Recuerden, nos pueden llamar al 2257-1953 para alguna consulta con el Padre Ovidio. Padre, nos recuerdan a través del mensaje que ya hemos iniciado el mes de la Biblia y que es tan importante, sobre todo para iluminar nuestra realidad. No cabe duda, ¿verdad? Como decía el salmista, dame un corazón sensato. La sensatez la tendremos cuando escudriñemos la palabra, como dice Salomón, Yahvé Shomeá, oh Dios, dame un corazón que escuche, un corazón que escuche. Lo dice Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Verbo repetida 221 veces en la Biblia, escucha Israel. Hoy no es Israel, escucha hondureña, hondureño, escucha católico. Escuchar, el que oye le entra por un oído y le sale por el otro. El que escucha, asimila, lo hace suyo. Como María, hágase en mí según tu palabra. Palabra que es creadora, hágase el cielo y se hace el cielo. Palabra que es generadora de algo nuevo. La palabra de Dios es como la lluvia, dice Isaías, no regresa a mí, sino produce fruto. Palabra sanadora, soldado pagano, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra. Y palabra redentora, hágase en mí según tu palabra. Y la palabra se hizo carne en el vientre de María, cuya natividad recordamos el próximo jueves, el 8, la natividad de María. Pues bien, estamos en el mes de la Biblia, como tú lo decías, iniciativa surgida en época de Sasso Córdoba por un diputado de la Iglesia Episcopal de allá de Islas de la Bahía, y se tomó el mes de septiembre tomando como referente, y el último domingo como fecha, tomando como referente a San Jerónimo, que es el que tradujo la Biblia del hebreo al latín y del griego al latín, hebreo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Y nosotros católicos tenemos en el calendario el 30 de septiembre, día de San Jerónimo. Que pocos templos hay consagrados, creo que hay uno en la parroquia de Vallecillo, ahí creo que celebran a San Jerónimo, ¿verdad? Poco lo tenemos en los templos, pero es un personaje referente que fue secretario del Papa Dámaso y que después pasó a Belén, a Tierra Santa, ayudado por personas que le ayudaron, le financiaron sus trabajos de investigación y de traducción, ¿verdad? Lo que conocemos como la Biblia, la Vulgata, o sea, la Biblia del común, que la gente podía accesar. Y pensemos que esa palabra Biblia viene de una ciudad antigua en Fenicia que se llamaba Biblos. Por primera vez se encontró una casa donde coleccionaban volúmenes. Recordarán que el formato que tenemos ahora de los libros surge hasta 1445, si no me equivoco, cuando Gutenberg inventa la imprenta.
Entonces, la gente no tenía acceso fácil a los volúmenes que eran de pergamino o de papiro, no tenían acceso para leer. Comprenderán que cuando uno va a Europa encuentra tantos vitrales, eran catequesis bíblicas porque no había alcance a los escritos hasta que se inventa la imprenta, ¿no? Y cuando vas a Suyapa, tú puedes dar una catequesis bíblica sobre María con los vitrales, con esos 10 vitrales que tiene la basílica, si no me equivoco, son 10 grandes, ¿verdad? Me acuerdo que con Denis, que era seminarista, a los peregrinos a las 2 de la tarde los reuníamos y hacían pequeños grupos para explicar desde los vitrales y se daba una catequesis visual. Volvamos a lo de Biblia. La Biblia, biblos, de ahí viene la palabra biblioteca. La Biblia es una biblioteca de 73 libros, ¿verdad? El autor principal es Dios, el autor secundario es el ser humano. Y hablamos de autor porque no es secretario de Dios. Dios no le dicta al autor sagrado. Dios le inspira al autor sagrado para que ponga por escrito, ¿verdad?, lo que hoy conocemos. El autor sagrado puede incluso plasmar su personalidad, su talento ahí, ¿verdad? A David y a Salomón se le atribuyen los salmos en forma de poemas. Marcos era un campesino y escribió como campesino en un lenguaje muy florido, ¿verdad?, por decir una expresión. Cristo estaba a la distancia de una pedrada, ¿no? Es un lenguaje bien preciso, ¿no? Sí. Lucas escribe como médico y ambos no conocieron a Jesús. Escribieron lo que recibieron porque la Biblia, antes de ser palabra escrita, fue tradición oral. Lucas y Marcos no conocieron a Jesús y Lucas lo dice claramente. Después de haber investigado, y Lucas, que era médico, descubre en Cristo el médico del alma. Y es el que nos da las parábolas de la misericordia, la parábola del Padre misericordioso, no es hijo pródigo, Padre misericordioso, la parábola de la oveja perdida, la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que son parábolas que plasman el amor, la ternura de Dios. Lo mismo Pablo expresa en sus cartas su estado anímico. Estamos proclamando, escuchando la carta a los Corintios el día de semana. Esa comunidad le dio guerra a Pablo. Corinto era un puerto, según los biblistas en su tiempo, de 600,000 habitantes y había una fortaleza romana. ¿Qué hay en un puerto? ¿Qué hay donde hay ejército? Prostitución, disculpen, ¿verdad? Eso sigue siendo, ¿verdad?, un virus que se va cargando a lo largo de la historia. Y Pablo, por eso a las mujeres de Corinto les pide ponerse un velo para diferenciarse de las demás, ¿verdad? Porque en aquel tiempo las mujeres no se cortaban el cabello, ¿verdad? Entonces, para hacer la referencia, no así no les pide a las de Filipo que usaran velo, a las de Roma tampoco, solo a Corinto. Por eso notarán que algunas denominaciones usan el velo y el vestido largo, una cosa que fue del momento regionalizada, pero que algunos no católicos la universalizan. Pues bien, Pablo, ahí en esa carta le dice a los corintios: oh Corintios, quisiera ir con un azote para castigar a cada uno de ustedes. Bastante molesto, a veces un poco depresivo, porque tener a Pablo casa por cárcel era tener un león enjaulado. Cuando escribe el capítulo 8 de la carta a los romanos, se nota un estado anímico, pero es interesante, a mí me encanta esa página. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? El hambre, los peligros, la espada. En todo vencemos por aquel que nos ha amado. El autor sagrado plasma su personalidad, su manera de ser en el texto, y Dios respeta la manera de ser y el momento que vive el autor sagrado. Tenemos una llamada, Padre Ovidio. Buenos días, desde La Ceiba, desde Atlántida, perdón. Sí. Desde Tela, Atlántida. Buenos días. Buenos días, padre. ¿Cómo está? Buenos días. Díganos. Mire, vea, yo quiero una pregunta ahí al padre, ¿verdad? Le escucha el padre, sí. Sí, Escucha, a ver si es verdad, sí. que yo no me añadí una información del ministro de Defensa de Manuel Zelaya, ¿verdad? A ver que si es verdad, dice que metió unas personas al pozo allá en Malacate, y como uno aquí no da cuenta en nada, y hoy está con el poder de Honduras otra vez. ¿Cómo la miran ustedes? ¿Será verdad? Bien.
precisamente tenías más audible vos tú la pregunta. Sí, él estaba consultando sobre unas personas que si la metieron al malacate, que lo que estaba por unas declaraciones del secretario de Defensa, José Manuel Zelaya. Ya estaremos averiguando para darle respuesta al hermano, porque no sabemos exactamente si la información que él pudo observar es o no verídica, Padre Ovidio. Cuidémonos de las noticias falsas, tampoco estamos justificando al gobierno para nada, pero cuidémonos de las falsas noticias, son muy frecuentes, ¿verdad? Así es. Padre, ¿le parece? Vamos a ir a una pausa, pero al volver hay algunas consultas que nos han escrito a través de las redes sociales, de la mensajería de WhatsApp, así que al volver estaremos ahondando sobre estas cuestionantes. Recuerden que nos pueden llamar al 2257-1953. No nos cambie, ya volvemos aquí en Respuesta con el Padre Ovidio. Gracias por continuar con nosotros en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Antes de la pausa les comentaba que habían algunos mensajes que el Padre Ovidio pues estará dando respuesta ante las interrogantes de los feligreses. Usted nos puede llamar al 2257-1953, 2257-1953 si tiene alguna interrogante con el Padre Ovidio. Padre Ovidio, nos dice Juan Carlos Canales, Padre, sabemos que el mismo Evangelio nos dice que van a padecer todas estas cosas para ser fieles apóstoles. Me imagino que nos está hablando en referencia a lo que mencionaba usted que está sucediendo en Nicaragua. Pero en estos tiempos será necesario padecer estas cosas. ¿Es esto también tomar la cruz de Jesús? Nos consulta. Y rápidamente también nos dice Nancy Domínguez cómo puedo ser testimonio para mis hermanos en la actualidad. Marco Tulio Montoya pregunta, Padre, ¿por qué no en todas las parroquias se celebran 40 horas eucarísticas en el país? Deberían de ser todas en una misma fecha, en una misma oración. Y Gabriel Díaz dice, saludos Padre Ovidio, se le quiere mucho desde la aldea de Suyapa. Son varias interrogantes que han surgido, Padre, así que estaremos pendientes de que se puedan dar respuesta. Las 40 horas son decisiones pastorales de cada obispo, ¿verdad? Aquí la tradición, Monseñor Santos la instituye aquí en Tegucigalpa y eso está muy arraigado aquí en la Catedral de Tegucigalpa. Esas son disposiciones episcopales. Y yo creo que también los párrocos podemos tener iniciativas de ese tipo, ¿verdad? Y instituirlas con las 40 horas en cada parroquia. Sería idóneo en esta crisis que estamos viviendo que mejor, pues a nivel de la diócesis, tener una iglesia orante. 40 es un número simbólico. Sin duda que las persecuciones han existido, Juan Carlos. Pensé en la Unión Soviética, todo lo que hizo con la iglesia del silencio, cuando en la época que prevalecía esa ideología que tenía la Unión Soviética, esa iglesia perseguida de Polonia, todos los países que estuvieron en la órbita padecieron la humillación, se la llamaba la iglesia del silencio, a la que el Papa, cuando Juan Pablo II los visitó, les dijeron ser fieles a sus tradiciones, casi diciéndoles que no se dejaran permear por Occidente, ¿verdad? Porque era una iglesia sufrida como es la iglesia cubana. La iglesia cubana es pequeña, católica, pero vive la autenticidad. ¿Por qué? Porque vive en medio de la persecución, en medio de la tiranía que se da, ¿verdad? Una iglesia sufrida, la de Cuba, ¿verdad? Y la de Nicaragua, yo creo que quizás es peor por la forma que están tratando a líderes católicos, a sacerdotes, al obispo que tiene casa por cárcel, ¿verdad? Y que lo quiere expatriar. Me decía alguien, ¿sabes qué dice? Este hombre como que tiene un cáncer igual que Putin, como que se quiere como desquitar, una manera como de amilanar su muerte que la tienen cerca, pues eso de una buena fuente, ¿verdad? Y eso se ha dicho de Putin en los medios de comunicación también. Pero las persecuciones no son nuevas, han existido, existirán y nos purificarán. La iglesia de Nicaragua va a crecer y se va a fortalecer, como la primera comunidad cristiana se fortalecía en medio de la persecución. Y repito esas palabras que nos decía
el predicador colombiano que tendremos en la parroquia, la palabra resucita es el tema, es un buenísimo. Manuel Tenjo viene con la renovación carismática y al Tabor y Tres Rosas, y va a estar con nosotros el viernes en la parroquia, en la sala de audio de la Universidad Católica, que nos la facilitó, ¿verdad? Vale la pena escuchar a este hombre, ¿verdad? Él nos dio conferencia durante la pandemia, lo tuvimos en un retiro de parejas con plataforma una noche del viernes y después fue presencial ya con nuestros dirigentes. Él va a estar ahí y él decía en una de sus predicaciones, ¿de dónde sacaba la comunidad cristiana perseguida la fortaleza? En la alabanza. Salían de las cárceles alabando a Dios, salían cuando los azotaban alabando a Dios y se iban al templo. La fortaleza en la persecución se saca de la alabanza hecha al mismo Dios. En Nicaragua, yo le garantizo, esa iglesia va a crecer, se va a fortalecer, se va a purificar, ¿verdad? No le deseamos a nadie esas torturas, esos vejámenes en ningún momento, pero lo sufren por causa de Cristo, y ahí se están identificando con la cita bíblica que le daba de San Pablo: estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Bueno, padre, ya nos están consultando que dónde y a qué precio se pueden conseguir la entrada para ir a esa conferencia de este hermano colombiano ahí en la parroquia Divino Niño. No, nosotros no cobramos ni por estipendios de misa ni por nada del mundo, ¿verdad? Simplemente la vamos a transmitir por plataforma y la pueden encontrar en la plataforma de la parroquia Divino Niño. Se transmitirá a partir de las 7 de la noche. Perfecto, ya para todos aquellos que estén pendientes a través de las diferentes plataformas. Por cierto, si es el viernes, es Día del Niño, padre, acercar a los niños a la palabra de Dios es algo vital. Hay que ser como niño para entrar al reino de los cielos, no cabe duda, pero no tome niño, tome el sentido de niño que busca ternura, cercanía, busca seguridad en el adulto, en el papá, en la mamá, y esa es la mentalidad de un creyente: buscar nuestra seguridad en el Señor, buscar su cercanía, su ternura, su compasión, su misericordia. Padre, nos escriben desde Colombia, que nos están viendo a través de las redes. Dice: padre, una pregunta. Quiero saber si una persona de 60 años que nunca hizo su primera comunión, pero desea confesarse. Necesito saber esa respuesta para ver si se puede confesar. Una persona que tiene 60 años y nunca recibió su primera comunión. Si está en estado grave, ¿verdad? Hay que hacerlo. Pero si está sano, que busque, como tenemos en la parroquia, catequesis de adulto para los sacramentos de la iniciación cristiana. Si está con salud, mejor que se prepare debidamente, pero si está en el hecho grave, hay que asistirlo. Para que pueda acercarse al sacramento de la confesión. Sí. Perfecto, ya le hemos dado respuesta a esta persona que nos sigue escribiendo a través de las redes sociales. Recuerden, nos pueden llamar al 2257-1953, 2257-1953. Padre, en este mes de la Biblia muchos miran el libro del Apocalipsis como algo catastrófico por algunas visiones, como el fin del mundo. ¿Cómo entender esto realmente? ¿Cómo contemplar este libro que usted nos lo ha reiterado ya? Viene de un autor sagrado que inspirado por Dios nos ha dejado este escrito. Hablamos del apóstol San Juan. ¿Cómo entender el Apocalipsis? En primer lugar, hemos ¿cómo dijese? Entendido que el Apocalipsis es un género literario, ¿verdad? Pero ahora vivimos momentos apocalípticos, cuando hay mucha lluvia, cuando no hay agua, cuando hay fuego, cuando hay estas crisis climáticas o crisis como la pandemia. Hablamos de momentos apocalípticos. No debe ser así. El Apocalipsis es un género literario. Los testigos de Jehová en ese aspecto tienen clarísimo el nombre: Libro de las Revelaciones, así le llama, porque del capítulo 1 al 3 son las cartas a las 7 iglesias, son cartas bien dirigidas, bien ubicadas. En cambio, los demás son revelaciones que tiene Juan y que la transmite. Y el Apocalipsis es un género literario que lleva una connotación de esperanza. Se caracteriza primero porque hay una trama de persecución, segundo momento hay una intervención de parte de Dios, y el tercer momento el triunfo de los justos. Y todo el libro como tal, ¿cómo termina?
Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero y entran al banquete definitivo donde no hay llanto, ni luto, ni dolor, porque la muerte misma ha sido vencida. Así concluye el libro de las Revelaciones del capítulo 4 al 21. Y todas las perícopas, todas las partes del Apocalipsis hay que leerlas con esa tónica, con ese lineamiento. La trama que se da, la intervención de Dios y el triunfo de los justos, ¿sí? Y no es que hable del mundo. Además, primero, nadie sabe ni el día ni la hora, Mateo 24:36. Y el que no la debe, no la teme. ¿Por qué temer a ese momento? ¿Por qué temerlo? El que no la debe no la teme. Recuerdo las palabras de Santo Domingo Sabios cuando le preguntaron qué haría si viene Jesús en este momento y todo se acaba. Bueno, yo seguiría haciendo lo que estaba haciendo, en ese caso estaba jugando. Padre, creo que tenemos una llamada. Recuerden, nos pueden marcar el 2257-1953. Buenos días. Buenos días, Padre Ovidio, buenos días. Ay. Buenos días. Dios me los bendiga a ustedes. Perdón, se me olvidó el nombre del presentador. Padre Ovidio, Dios me los cuide. Díganos. Padre, es correcto que una persona católica, bautizada, confirmada, menos en la bendición del matrimonio, pueda llamar a una radio evangélica a pedir oración, que esté abocándose a programas evangélicos. Yo creo que si tenemos hermanos católicos en la fe, bastaría con ellos, ¿sí? O con aquellas amistades que ellos tienen y que están en esa denominación, lo pueden hacer. Pero me parece un poquito como andar mendigando lo que puede encontrar en su comunidad católica, ¿cierto? Como le digo, si tiene amistades de otra denominación y pueden orar por él, bendito sea Dios, ¿verdad? Qué bueno. Pero dándose color, que soy esto, oren por mí, me parece que es como un atrevimiento, ¿no? Como una cosa como para ponernos en tela de juicio, ¿sí? Yo creo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Perfecto, Padre Ovidio, qué bueno ir sabiendo ese tipo de detalles. 2257-1953 es el número de teléfono que usted nos puede llamar para hacerle las consultas al Padre Ovidio. Mire, Nancy Domínguez, que es fiel televidente, Padre, que todos los lunes está escribiendo, dice que el próximo 10 de septiembre, Día del Niño, ella está de cumpleaños, así que desde ya le pide oraciones por ella y por su familia para que pueda seguir creciendo en edad, sabiduría y gracia. Nos escriben también en el número de WhatsApp de aquí de Suyapa Medios. Padre, buenos días. ¿Es pecado dar catequesis y no tener el sacramento del matrimonio? Nos consultan. Me imagino ser catequistas. No sé, porque no depende solo de ella estar haberse matrimoniado por la iglesia, oiga la expresión. Creo que depende de su esposo, ¿verdad? De su compañero, su cónyuge, que a lo mejor se resiste. Y ese criterio se lo dejo al párroco, ¿verdad? Yo tengo una persona que es catequista, buenísima, el marido no quiere nada con la iglesia y es muy entregada, y yo no le voy a prohibir eso, ¿verdad? Porque ella da testimonio de otra manera. Eddie, ¿cuántos están casados por la iglesia y no dan testimonio de fidelidad ni de convivencia sana en el matrimonio? ¿Cuántos están en unión libre y viven una armonía mejor que muchos casados por la iglesia? Con eso no quiero justificar, solo quiero decirle que Dios no ve las apariencias, sino los corazones, como lo dice el libro de Samuel cuando eligieron a David como rey. Dios no ve las apariencias, sino que ve los corazones. Así es, Padre, y aquí querer evitar justamente lo que se da en muchos lugares, que es como querer comparar. Yo sí estoy casado, ustedes no, yo sí puedo hacer esto, ustedes no. Como diría mi suegra, a quien le mando un saludo, Padre, muchas veces se peca de diferente manera nada más y estamos cayendo en esto y hay que tener mucho cuidado. Cae en la exclusión, ¿verdad? Lo que hacían en los tiempos de Jesús, excluir al leproso, excluir al ciego porque eran pecadores. Y cuando decimos eso le estamos poniendo viñeta a los demás y nos convertimos en jueces de ellos. Y la Escritura dice, no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado.
Justamente creo que la pregunta de Nancy también viene eso. ¿Cómo ser realmente testimonio entonces, padre? Nancy está incatecumenado, ella perfectamente sabe cuál es el camino para darle testimonio, es la conversión, pues. Y la mejor conversión es la ternura, la cercanía, la misericordia, la compasión hacia los demás. El mundo está hambriento de misericordia, de compasión, de cercanía, de ternura. Es lo mejor que podemos hacer en una comunidad, es lo que lo debe identificar. Deben tener lo que tenía la primera comunidad cristiana, ponerlo todo en común, lo que se llama coinonía. La coinonía lleva a la empatía, a tener un solo pensar y un solo sentir. Así vivía la primera comunidad cristiana y sacaba fuerzas de flaqueza alabando a Dios. Padre, nos dice de la relación del próximo 8 de septiembre celebramos el cumpleaños de la Virgen María, pero es que hay una relación con el 8 de diciembre que celebramos la Inmaculada Concepción. Son estos 9 meses, curiosamente. Nada que ver. La anunciación sí, el 24-25 de marzo sí tiene que ver con los 9 meses de gestación que nos llevan a la Navidad. Eso sí, pero nada que ver el 8 de diciembre con el 8 de la Natividad. Bueno, es bueno aclararlo justamente porque podríamos decir sí son 9 meses, pero entendiendo que no tiene nada que ver. Padre dice, eliminaron el mensaje aquí que iba a leerle, así que seguimos a la espera de alguna llamada. 2257-1953. Estamos en directo con el Padre Ovidio Rodríguez aquí en Respuestas con el Padre Ovidio. Mire, una pregunta nos dicen, Padre. Yo era evangélica protestante, ahora me convertí a la verdadera iglesia, soy bautizada por la iglesia evangélica, ¿debo bautizarme por la iglesia católica? Fíjese que sí, porque sacó un comunicado la Conferencia Episcopal Hondureña hace un tiempo, creo que hace más de 15 años, donde solo se reconoce el bautismo de la iglesia ortodoxa y la iglesia episcopal, ¿verdad? Entonces ella tendría que bautizarse. Acercarse a la parroquia a la cual está congregándose. Si quiere, en nuestra parroquia preparamos a bautismos de adultos de enero a julio y va a ser por plataforma. Se puede inscribir con nosotros para prepararse el bautismo. El diácono Hugo bautizó a 5 no católicos hace 3 meses en la parroquia, 2 meses en el mes de julio, ¿verdad? Yo bauticé 6 el año pasado que se prepararon en la parroquia, ¿verdad? Por el testimonio de ella, de repente ya tienen un matrimonio civil o están novios para casarse, y por el testimonio de él o de ella optaron por la fe católica. Yo bauticé 6 el año pasado, antepasado. Hugo nos ha bautizado los 2 últimos años, el diácono Hugo ya bautizó 6 también el año pasado, y este año 5 no católicos que dieron ese paso. Padre, nos preguntan, ¿una persona no casada por la iglesia puede ser proclamador de la palabra de Dios? Mire, creo que hay una constante en este tipo de preguntas, el hecho de tener o no tener los sacramentos para prestar un servicio a la iglesia. Siempre el trasfondo sigo creyendo que es la resistencia del cónyuge para casarse. ¿Por qué lo voy a excluir? ¿Verdad? ¿Por qué lo voy a excluir? Eso yo lo he peleado con los delegados de la palabra, que se vuelven así. Y la gente más fiel es la gente que de repente está en esa situación, ¿verdad? Que están siempre presentes, que están siempre colaborando. ¿Por qué los voy a poner una viñeta de leproso, de ciego, excluido? Creo que no. Lastimosamente el matrimonio es de 2, ¿verdad? Lastimosamente una de las partes se resiste al matrimonio religioso, y eso no debe ser, para mí, a mi criterio, una limitante. Por eso la gente se nos va de la comunidad, se nos va a otra denominación, buscando respuestas que nosotros no estamos dando. Padre, también me recordaba aquí vía mensaje, saludando a todos aquellos que siguen nuestras redes sociales e invitando al que nos pueden llamar al 2257-1953, y es que me recuerdan que justamente el domingo concluimos la Semana del Migrante, y que no tenemos que olvidar a estos hermanos que van por nuestra tierra, y que ahora también estamos exportando migrantes y somos receptores. Tiene razón la oyente, la que escribió. Hemos de darle mayor énfasis a esa semana, ¿verdad? Porque migrar, como decía un lema, no es un delito. El delito es lo que provoca la migración. ¿Cuál es el delito en Honduras? La corrupción
y la inseguridad hace que nuestra gente se siga yendo del país. Gente profesional que han logrado visas para Canadá. De la parroquia se nos fueron en este año 2 familias completas con sus hijos, ¿verdad? Bilingües, los jovencitos, porque eso piden allá, no van a ir a vivir a Toronto, a Quevedo, a Montreal, van a partes más frías como Alberta, pero con todas las seguridades y los medios para poder educarse. Creo que enfatizar ese aspecto, ser más sensibles al drama. Basta con ir a la terminal de buses en Comayagüela de ver tantos venezolanos pidiendo ayuda, ¿verdad? Gracias a Dios la amnistía tributaria se dio, que era una grosería, $200, $205, ya esos están eximidos, pero quienes no eximen son algunos taxistas, ¿verdad? O gente que los asalta y les roba. Eso sí no eximen. Algunos taxistas son sumamente groseros, le dan unas vueltas por la ciudad y tal vez la terminal está a 3 cuadras, ¿verdad? Para sacarles 300, 500 lempiras. Eso es injusto. No podemos, como dice el profeta Isaías, a justicia al pobre, al huérfano y a la viuda y al forastero, porque ustedes fueron forasteros en Egipto. Creo que hay que hacerle justicia a tanto migrante que pasa con los pies llagados, cansados, exhaustos, en fin, con cuántas limitaciones. Gracias a Dios, ACNUR abrió un local en Trojes más para asistir a adultos mayores y a niños, porque el joven puede resistir más, porque el local es amplio, pero la demanda es mucho más amplia, ¿verdad? Padre, ya para ir finalizando, mire, tengo varios mensajes que han caído a nuestro número de WhatsApp 9902-9571 en relación a este tema que creo que tendríamos que ir profundizando, porque siempre están como que hay muchas dudas en las personas que están no casadas, porque dice, pregunta una persona, ¿puede una persona no casada ser padrino? Y también nos escriben, padre, a veces uno se casó por la iglesia y ese primer matrimonio fracasó y al final se encuentra la persona correcta y solo se puede casar por lo civil, pero ¿cómo está el tema de servir en la iglesia en ese sentido? Que son los casados, los divorciados vueltos a casar, que tanto hablaba el Papa en Amor y Leticia. Creo que es un tema neurálgico que muchas personas tienen dudas, sobre todo del servicio en la iglesia, de poder prestar como padrinos, como ejemplos, si se puede dar o no catequesis. De hecho, Juan Carlos nos decía que una persona que no puede comulgar sería la única, podríamos decir, obstáculo, el único obstáculo que puede tener. Para eso existe el tribunal eclesiástico. Yo bendije a la 6ª pareja que le anularon el matrimonio. Unos líderes de la comunidad, buenísimos, ¿verdad? No comulgaban por 7 años, que hubo de separación con el antiguo matrimonio y se casaron la semana antepasada. Una pareja que para mí son gente que le soluciona problemas a uno, le ayuda, gente que está disponible siempre. Creo que había que buscar la anulación del matrimonio, ¿verdad? Y por favor, el hecho de no comulgar, no se sientan lejos de Dios. Les reiteramos, Dios no ve las apariencias, Dios ve corazones. ¿Y cuántas personas no casadas con la iglesia viven la unidad, la comunión en el matrimonio? Son mejor testimonios que muchísimos casados de los que yo soy testigo en 40 años de ministerio. Soy testigo de eso, ¿verdad? Y a estas personas que prestan un servicio, eso, y porque no están casados por la iglesia, eso queda a criterio del párroco. Yo, en lo personal, no les pongo viñeta de leproso ni de ciego, porque el Señor no vino por los justos, sino por los pecadores. Padre, hemos llegado ya al final de nuestro programa, el mensaje final de la bendición para ya dar paso con nuestros compañeros. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este invierno generoso que nos ha dado. Bendito sea Dios, hay cosecha, pese a las limitaciones de otra índole. Bendecimos a Dios por aquellos que están velando, por los que viven en zonas de riesgo en la costa norte, aquí en Tegucigalpa, de modo particular, y aquellos que en el lado de Santa Bárbara y Ocotepeque han sufrido las secuelas de estas lluvias. Que Dios proteja sus vidas y Dios proteja a los que le protegen, a estos entes humanitarios. Y oramos para que este tiempo nos sensibilicemos a la palabra. Como dice el salmista, tu palabra me da vida.
como lo dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Jeremías, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios nos dé la conciencia de ser lectores asiduos de la Escritura con nuestro calendario bíblico. Al menos el Evangelio del día puede ser un oxígeno para el alma, oxigenarla ante tanta contaminación que nos rodea. Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.